violencia de estos grupos armados ilegales ha generado el aumento del reclutamiento de menores de edad. En lo corrido este año 2023 van 48 menores reclutados. Uno ve cómo las personas salen, los que pican a las personas, con overoles llenos a sangre. Uno escucha los gritos. A Julio lo reclutaron forzosamente a los 10 años. Él recuerda que en el campamento eran más de 100 niños de su misma edad. ¿Qué tan grave está el reclutamiento forzado en Colombia? El día de hoy en las noticias veo que ha salido una cifra bastante alarmante, la cual explica que el 75% de las víctimas del reclutamiento forzado en Colombia en el año 2023 son menores indígenas. Según la Defensoría del Pueblo, el grupo que más comete reclutamiento forzado en Colombia son las disidencias de las FARC con el 91% de los casos, le sigue el ELN con el 7% de los casos y demás grupos al margen de la ley como lo es el Clan del Golfo o los Caparros con el 1.9%. Esto es ilógico, pues porque a pesar de que ya se han firmado acuerdos de paz con algunos grupos al margen de la ley, ver estas cifras tan grandes deja en evidencia que el reclutamiento forzado en Colombia pareciera no cesar. En este año se tiene un registro de más de 150 casos en el cual la mayoría de los niños y niñas reclutados son indígenas que apenas llegan a los 12 años. Es aquí donde vemos la ausencia infinita del Estado colombiano y del mismo presidente de turno, que durante su campaña y su mandato ha hecho hincapié en la protección y la igualdad de las minorías étnicas, lo que nos hace preguntarnos qué es lo que exactamente está protegiendo o queriendo proteger el presidente y por qué siempre son los más vulnerables los que tienen que pagar las consecuencias de la poca diligencia e incompetencia de los gobiernos de turno. Estos grupos al margen de la ley se aprovechan de la situación de estas comunidades y de sus personas vulnerables, que en este caso pues vendrían siendo los niños, quienes son sujetos de especial protección constitucional, pero que debido a la ausencia del Estado, pues estos se ven envueltos en redes de manipulación, en tanto que el modus operandi de estos grupos es brindarles el sustento básico de sus familias, cosa que pues en principio debería estar haciendo el Estado colombiano. Nos prometieron un cambio, sin embargo en la práctica vemos que el reclutamiento continúa y los niños indígenas siguen siendo pues reclutados. Lo que se percibe entonces es que el Estado no cumple con su función de garante y es por ello que el ICBF y la UNICEF sacaron un estudio sobre el reclutamiento de niñas y adolescentes en Colombia y describieron que se necesitan medidas urgentes para que la protección de los derechos de estos menores de edad no se traduzca en meros formalismos, sino más bien en la materialidad de sus derechos. Si bien el Estado colombiano ha adoptado medidas de atención y reparación para las víctimas del conflicto, como lo son la creación de programas de restablecimiento de derechos fundamentales con fundamento en la Ley 1448 del 2011, o mejor conocida como Ley de Víctimas, la pregunta es realmente a cuántas víctimas se ha logrado reparar o cuántas de ellas logran de verdad escapar del conflicto. Spoiler, no las suficientes. Y como si fuera poco, estas terribles prácticas vulneran derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes reconocidos en la Convención sobre los Derechos de los Niños de la ONU, siendo algunos de estos derecho a la vida, derecho a la salud, a la vida digna, a la educación, a la protección en contra de la violencia, a un nivel de vida adecuado, a la participación y sobre todo el derecho a la libertad. Asimismo, la comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para prevenir, denunciar y castigar estas prácticas inhumanas que atentan en contra de la seguridad y el futuro de nuestra niñez en todo el mundo. Es aquí cuando nos damos cuenta que de nada nos sirve tener un derecho contemplado en la norma si no se nos va a garantizar en la realidad. En el contexto del país sabemos que el conflicto armado todavía no termina, nos queda un largo camino y por eso necesitamos el reconocimiento de todas las personas de esta problemática llamada reclutamiento forzado de menores, para que por fin podamos poner un pare a esta gran problemática que afecta niños y adolescentes todos los días. Necesitamos que el Estado se vea enteramente obligado a proteger y promover los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes.